Impulsado por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. Del amor divino jamás hablé la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. Buenos días, hermanos. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre nuestro Dios celestial, misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y a la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder escuchar la palabra de Dios en este culto dominical. Aunque todavía no podemos reunirnos en la iglesia prácticamente, físicamente, con todos los hermanos, esperamos que podamos ver a unos a otros en el amor de Dios muy pronto en la iglesia. Hasta que llegue ese momento, nos guía, cuida y protege para poder pasar esta dificultad más sanamente y adecuadamente ante Dios. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de la palabra de Dios que aprenderemos hoy para que podamos vencer la potestad de los malvados. Así que ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación y por eso sea glorificado a Dios. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana, especialmente en esta situación muy peligrosa por la pandemia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos en la Biblia, Salmos, capítulo 119, Salmos, capítulo 119, busquemos la Biblia
Primeramente, Salmos, capítulo 119, versículo 89 al 93. Texto principal de hoy, Salmos 119, versículo 89 al 93. Aquí, texto principal, 119, Salmos 119, versículo 89 al 93. Si lo tienen, leamos juntos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hasta aquí. Sí. Hoy aprenderemos el tema muy importante para nuestra vida cristiana. En la naturaleza que creó Dios existen las leyes, naturalezas, ¿no? También en nuestra vida cristiana también existen leyes de la fe, ciertamente, ¿no? Por medio de muchos asuntos de la Biblia, Dios nos da a saber las leyes de la vida cristiana. Si pudiéramos conocer bien las leyes de la vida cristiana, sería muy útil para llevar nuestra vida cristiana más adecuadamente, dignamente ante Dios, ¿no? Porque al saberlas podremos prever el resultado. Sí, podemos prever el resultado. Entonces, si vivimos según las leyes correctamente, estará garantizado un buen resultado. Sí. En el concepto de esto, hoy vamos a pensar. Si se asegura la conclusión, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Podremos actuar teniendo certeza, ¿no? Sí, podemos actuar teniendo certeza en esta conclusión, ¿no? Ya que el resultado es muy seguro y ya sabemos esto. Así, de esa manera, si sabemos las leyes correctamente, debemos vivir conforme a estas leyes, confiando en un resultado seguro, ¿no? Si vemos el texto principal, aquí dice, para siempre permanece tu palabra, dice, ¿no? Dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas. Y también dice, tu ley es mi delicia. Tus mandamientos me has vivificado. Así dice la palabra de Dios para nosotros. Entonces, cuando vivimos sabiendo las leyes y conforme a ellas, de tal modo podemos vivir correctamente y llevar la vida cristiana con alegría, ¿sí? Es algo muy obvio, ¿no? Entonces, hoy vamos a pensar en unas leyes, o sea, unos principios de la vida cristiana que podemos saber por medio de la Biblia. Hoy aprendemos sobre este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la ley de la vida cristiana. Aquí, número 1,
Vamos a aprender esto. Aquí mire, si se quedará para siempre la obra, trabajo en Cristo, sí. Trabajar o hacer en Cristo, Dios se recuerda de eso para siempre. La Biblia dice, todas las cosas que hacemos en Cristo, en el Señor, serán escritas eternamente, dice. La Biblia dice así. Incluso, las conversaciones de los cristianos permanecerán en el libro de memoria. Mire, aquí la Biblia dice, aquí letra amarillo, dice, Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria. Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice así, de esa manera. Dios está escribiendo toda la vida de los cristianos que trabajan para el Evangelio y la iglesia. Así Dios se recuerda todo este trabajo. Por eso, tenemos que vivir de esa manera, como dice la Biblia. Aquí, busquemos la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Busquemos la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí. Tenemos que recordar este versículo, ¿no? Todos los trabajos que hacemos en Cristo, aquí dice, en el Señor, ¿no? En Cristo, todos los trabajos que hacemos en Cristo son algo gozoso y tienen valor. Sí, es verdad, tienen valor. Estos trabajos no son algo sencillo, sí. No son algo pequeño. ¿Por qué? Porque ellos se quedarán para siempre. Si el hombre no ha recibido la salvación, aunque tenga mucha fama en este mundo, en esta tierra, para Dios, él es un desconocido. Podemos entender de esa manera, sí. Él es un desconocido. ¿Ya? ¿Podrán apagar micros, por favor? Ok, sí. Otra vez, si el hombre no ha recibido la salvación, aunque tenga mucha fama en este mundo, para Dios él es un desconocido, ¿no? Aunque en este mundo ellos son médicos, fiscales, jueces, doctores, congresistas, ministros o presidentes, no sirve de nada, sí, de verdad. Sin embargo, cuando estamos en Cristo, después de ser salvos, a pesar de que uno no tiene nada, de verdad, tiene todo. Podemos decir así, ¿no? Eso es muy bíblico, ¿no? Bíblicamente es correcto. Y parece que es un desconocido, pero es bien conocido. Tal aspecto de los cristianos se explica bien en 2 de Corintios. Busquemos la Biblia. 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Aquí les leo. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como
moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, dice. Abajo aquí, Primera de San Juan capítulo 2, Primera de San Juan capítulo 2, versículo 17. Aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos muy bien este versículo, ¿no? Es muy conocido. Este mundo y los deseos se desaparecerán. Y esta tierra también lo hará, ¿no? La Biblia dice así. Así todo el universo desaparecerá, ¿no? Esa es la ley de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos guardar nuestra fe firmemente, ¿sí? Así debemos vivir recordando que nuestros hechos en Jesucristo quedarán para siempre. Tenemos que recordar esta verdad, ¿no? Nuestros hechos en Cristo quedarán para siempre. Esta verdad es muy preciosa, ¿no? Y también, de todos modos, de cualquier manera, debemos ser utilizados en el Señor. Por eso. Solo lo que hacemos en Cristo permanece eternamente. Eternamente es algo muy grande, ¿no? Eternamente es un concepto no puede explicar con el pensamiento del hombre, ¿no? Esto de Dios, ¿no? Solo lo que hacemos en Cristo permanece eternamente. Esta es la ley determinada de Dios, de cosas a cosas de Dios, ¿no? ¿Saben ustedes un personaje de la Biblia que se llama Matatías? ¿Saben ustedes? ¿Conocen? Aquí, primero de Crónicas, capítulo 9, sale este personaje. Les leo aquí. Primero de Crónicas, capítulo 9, 31, dice así. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Aquí la Biblia dice así sobre Matatías. Esta Biblia es un libro santo, ¿no? ¿Sí? Libro de Dios, santo. Pero en la Biblia también hay unos contenidos sobre asar algo en la sartén, ¿no? ¿Por qué aquí está escrito esto? ¿Por qué? Es porque hacer comida en la cocina en Dios es muy importante. En Dios, en Cristo, no es algo pequeño. Lo que hacemos en el Señor, aunque son cosas muy pequeñas, tienen un valor eterno. Sí, es verdad, ¿no? Por eso está escrito en la Biblia, libro de Dios. A los ojos de los hombres se ve que ellos son solo un trabajo y servicio pequeño, pero pensemos, ¿cómo podemos juzgar el valor de estos trabajos? Dios mira el interior, ¿no? Es decir, mira nuestro corazón. Aunque a los ojos humanos son cosas pequeñas e insignificantes, si yo le he ofrecido a Dios mi corazón, Dios apreciará esto muy valiosamente. Sí, ¿por qué? Dios mira a nuestro corazón. Cuando nos pongamos en pie ante Dios, podremos saber esa verdad muy claramente. Esta es la promesa de Dios. Esta es la ley de Dios también.
el principio de la fe. Sinceramente, estas cosas serán mucho mejores que una alta posición de la sociedad en esta tierra, en este mundo, ¿no? Recibir la salvación y estar en la iglesia son grandes bendiciones, ¿sí? De verdad, ¿no? Así recibimos la salvación. Por eso, así recibimos gran bendición. Asimismo, hacer servicio y sacrificio para esta iglesia y el evangelio es algo muy grande y precioso, eternamente, ¿no? Si somos un cristianos verdaderos, fundamentalmente queremos hacer servicio y sacrificarnos para Dios, por supuesto, ¿no? Sí. Si somos verdaderos cristianos, tenemos este corazón, este deseo, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, tenemos que saber correctamente qué es el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Trabajar cuando estemos en una buena situación o tengamos tiempo libre, por eso hacemos un servicio o sacrificio. ¿Cómo piensan ustedes? Cuando tengamos un tiempo libre, entonces hacemos un servicio, hacemos un sacrificio, ¿no? Con esta condición. En un sentido verdadero, eso no es un sacrificio, ¿sí? Bíblicamente podemos decir así, eso no es un sacrificio. Si tenemos una situación buena y aceptable, tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que hacerlo, obviamente, ¿no? Es algo muy natural, ¿no? Si podemos hacer un trabajo para Dios, naturalmente, tenemos que hacerlo, obviamente, ¿no? Pero hay algunos que no hacen el trabajo de Dios, aunque puedan hacerlo en una situación aceptable. Sí, eso también es algo muy lamentable, ¿no? Busquemos la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 17. Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4, versículo 17. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo piensan ustedes sobre este versículo? Aquí dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia explica muy exactamente, ¿no? Hacer algo estando en una situación buena no es un sacrificio. Un sacrificio verdadero es hacer el trabajo aunque tengamos dificultad o estemos en una situación difícil, ¿no? Aquí, Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Les leo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearán, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. La Biblia dice así. Esto es lo que dijo Salomón después de hacer todo lo que quería que hiciera su cuerpo. Una palabra de Salomón. Nosotros también tenemos un deseo interno de vivir de esa manera como Salomón, ¿no?
tenemos nuestro tiempo y nuestro material. Estas cosas serán un resultado de mi trabajo, ¿no? Mi tiempo y mis materiales podemos utilizarlos solo para nosotros mismos. Sí, solo para nosotros mismos. Pero, lo importante es, al final, si lo usamos solo para nosotros mismos, esto no será recordado por Dios. No será recordado ante Dios. Por lo tanto, la confesión de Salomón en el siguiente versículo es una lección para nosotros. Aquí, versículo 11, ¿sí? Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Aquí Salomón confesó de esa manera, al fin, ¿no? Esta confesión de Salomón nos enseña una verdad muy importante. En realidad, todas las cosas que tenemos ahora son lo que Dios nos ha permitido, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, si las utilizamos solo para nosotros mismos en esta tierra, en este mundo, como los mundanos, solo nos quedaría un placer temporal no más. Sí, es verdad. Salomón, que disfrutaba todas las cosas, confesó de esa manera, ¿no? Un placer temporal no es nada, ¿sí? Pero si renunciamos a utilizarlas todas para nosotros mismos y en cambio, lo utilizáramos para el Evangelio y para la iglesia, ellos se quedarán para siempre. Esto es el principio de la fe. Esta es la ley de Dios, ¿no? Se quedarán para siempre. Las buenas conductas que hacemos para Dios en la iglesia permanecerán eternamente, ¿sí? Eternamente. Los trabajos y los esfuerzos para propagar el Evangelio se quedarán para siempre en el Señor también, para siempre. Concepto eterno es muy importante, ¿no? Al predicar o trabajar para la iglesia, a veces nuestros corazones son dañados por las personas, ¿no? Por eso, a veces queremos dejarlo. Es muy difícil, ¿no? Pero, a pesar de esto, aguantamos una vez más y no sacrificarnos, entonces estas cosas se quedarán para siempre. O sea, estas cosas serán verdaderas, ¿sí? En el sentido verdadero, ¿no? Otras cosas, de verdad, no es nada. Podemos entender así, de esa manera. Y para el Evangelio y para la iglesia, a veces tenemos que renunciar a algo, ¿no? Por ejemplo, mi tiempo, mi material, mi dinero, mi orgullo, mi familia, mi opinión, mi pensamiento, mi ser mismo, etcétera, muchas cosas. Eso no es fácil, ¿no? Es difícil. Pero si renunciamos a ellos para el Evangelio, para la iglesia en Cristo, esto permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. No es en vano, ¿no? Tenemos que recordar esta verdad, esta ley de Dios. No es en vano. Busquemos en la Biblia, 2 Corintios capítulo 12, versículo
15. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. La Biblia explica muy claramente, ¿sí? Yo tengo lo mío, ¿no? Tengo lo mío. Pero lo que tengo es lo que me ha sido permitido por Dios. Es decir, es todo de Dios. Tenemos que reconocer primeramente esto. Todas las cosas que tenemos, todas las cosas que tengo es todo de Dios. Todo de Dios. Entonces, dependiendo de para qué cosa lo uso yo, ¿sí? Dependiendo de para qué cosa yo uso, saldrá un resultado totalmente diferente. Totalmente diferente. Será eterno o olvidado. Esta es la ley de Dios, ¿no? Ambos son totalmente diferentes, pero es verdad, ¿sí? Dependiendo de nuestra elección. Saldrá algo eterno o algo olvidado. Algo no sirve de nada, ¿no? Por lo tanto, primero, nosotros tenemos que dar nuestro corazón en el trabajo de Dios, en las cosas de Dios. Y debemos ser una persona que pueda dar todo lo que tenga para Dios, ¿sí? Esto es lo primero. Entonces, Dios lo recuerda para siempre, ¿no? Aquí, Salmos capítulo 21, versículo 6, capítulo 21, versículo 6 también, si lo tienen, leamos juntos. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. El trabajo y el sacrificio que hacemos en el Señor, si sabemos su resultado claramente y cuanto más lo esperamos, podemos hacerlo con felicidad, ¿no? Además, podemos trabajar con alegría y gozo. ¿Por qué? Este resultado es precioso, ¿no? Es bueno. Por eso, si sabemos exactamente este resultado, podemos trabajar con gozo, con alegría, ¿no? Nosotros tenemos un servicio o un papel en la iglesia, cada uno de nosotros, ¿no? Cuando estemos en la iglesia, esto mismo es un papel, ¿sí? Guardar mi posición es mi trabajo, ¿sí? Entonces, todos nosotros tenemos un servicio y un papel en la iglesia, ¿no? Algunos tienen un cargo también, ¿sí? Maestro, ¿no? Presidente de distrito, así. De verdad, todos los hermanos tienen su papel en la iglesia, guardar sus posiciones. Y tenemos también trabajos y sacrificios que padecemos predicando el evangelio, ¿sí? Este trabajo es principal, ¿sí? Siendo los cristianos, propagar el evangelio, ¿sí? Pero predicando este evangelio padecemos a veces. Y tenemos una posición que nos ha permitido Dios. En la iglesia, en el hogar y en las relaciones humanas. Tenemos un corazón pesado y algo difícil para aguantar, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos esta dificultad, ¿sí? Es verdad. Y a veces nos cansamos, sentimos incomodidades
Y nos parece que estas cosas son insignificantes. A veces podemos pensar, a veces pensamos. Pero si estas cosas están conectadas con el Evangelio de Dios, con las cosas de Dios, en Cristo, todos nuestros trabajos se quedarán como una bendición eterna. Tenemos que recordar este principio. Esta es la ley de Dios. No es en vano. Entonces, a pesar de que a veces muy difícil, ¿no? Por las situaciones de alrededor de nosotros, pero estas cosas sí ¿sí? Están conectados con el trabajo de Dios. Esto es gran bendición. No se olviden. Esta es verdad, ¿no? Entonces, cuando estemos ante Dios, nos sorprenderemos mucho. ¿Por qué? En comparación con mis esfuerzos, las bendiciones acumuladas serán enormes. Sí. Una vez más, soportemos algo, esto es acumuladas, fue acumuladas ante Dios como una bendición, como una recompensa. ¿Sí? Por eso nos sorprenderemos mucho. ¿Por qué? En comparación con mis esfuerzos, las bendiciones muy grandes, será muy grande. En aquel momento nosotros le agradeceremos mucho a Dios y a la vez, estaríamos arrepentidos a Dios. Por otro lado, ¿por qué? No pudimos haber vivido más fervorosamente ante Dios, ¿no? Teníamos muchas oportunidades, pero no pudimos haber vivido más fervorosamente ante Dios. Por eso, ante Dios, estaríamos arrepentidos a Dios. Pensando así, deberíamos haber trabajado con más esfuerzo. Podríamos arrepentirnos de esa manera. Dios es el creador del universo, ¿no? Y el gobernador de la historia. Ese Dios muy grande le dio la salvación a una persona como yo, muy pequeña. Con solo esta verdad, yo le agradezco eternamente. Sí, tenemos que le agradecer eternamente. Y también, tal Dios se acuerda de cada momento en que yo andaba con mi cuerpo débil y cuando yo ponía mi corazón hacia el Señor, además, Él prepara, ¿sí? Él prepara una gran bendición y recompensas para consolarnos. Esta verdad nos da mucha impresión. Sí. Esta es la verdad, ¿no? Por lo tanto, la decisión de que voy a andar en el Señor y el momento presente que lo hacemos por Él es muy importante. Así participando los hermanos, este momento, este presente es muy importante. ¿Por qué? Dios recuerda eternamente este momento, incluso este momento, mirando nuestros corazones. Habrá recompensa para este acto, ¿no? Todo lo que hacemos en el Señor permanece para siempre, ¿no? Esta es la promesa de Dios. Todo se está escribiendo, ¿no? Tenemos que recordar esta verdad ciertamente, la cual Dios así nos permite cada día de esa manera, cada día, cada momento. Por eso, recordando esta verdad, tenemos que vivir adecuadamente. Es decir, debemos vivir un día que será recordado por Dios, ¿no? Conectando con las cosas de Dios. Esto es muy importante. No conectar
con las cosas del mundo. ¿Sí? Reflexionemos nuestra vida. Aquí, segundo, la ley de la vida cristiana, número 2. Aquí dice, Dios obra a través de los pequeños. ¿Sí? Dios obra a través de los pequeños, es decir, a través de los débiles y humildes. Si vemos muchas partes de la Biblia, podemos entender que el Señor Jesús trabajaba a través de los humildes, ¿no? Dios escogió y distinguió al pueblo de Israel, que fue el menor pueblo entre todas las naciones, ¿no? Y también, cuando Jesús vino a este mundo, esta tierra, tenía aspecto humilde, sin hermosura. Isaías 53, capítulo 53, versículo 2, dice así, no hay parecer en él, ni hermosura, sin atractivo, dice. No hay hermosura en él, sin atractivo. Además, cuando Jesús eligió a sus discípulos, ellos no fueron famosos, sino normales y humildes. Sabemos, ¿no? Así Dios siempre trabaja a través de los humildes, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es porque el Señor mismo es humilde. Busquemos en la Biblia, San Mateo capítulo 11, versículo 29. San Mateo capítulo 11, versículo 29. San Mateo 11, versículo 29. Si lo tienen, leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí dice, soy manso y humilde de corazón. Jesús mismo dijo así. Él es Dios. Jesús es Dios. Ese Dios es Dios que es muy humilde. Dios muy humilde. Aquí hay un versículo que explica directamente y exactamente que Jesús es Dios mismo, quien vino en la forma del hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Aquí les leo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este versículo es muy conocido, ¿no? Dios es el creador del mundo y un ser más altísimo que todo, ¿no? Dios es Dios, creador. Pero tal Dios vino a este mundo, esta tierra, con una imagen de hombre, dice. Sí. La Biblia dice así. ¿Por qué? ¿Por qué? Para salvar a los pecadores. Aquí dice la Biblia, se humilló, ¿sí? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
¿Cómo piensan ustedes? ¿Quién fue así? ¿Quién? Dios mismo. Sí, Dios mismo. Dice aquí, muerte de cruz. Hace unos 2000 años, Jesús siempre era humilde en este mundo. Siempre era humilde. Él es Dios. No quería ser servido por los hombres. Jesucristo. Aquí, San Mateo capítulo 20, versículo 28. San Mateo capítulo 20, versículo 28. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Meditemos este versículo, ¿sí? Aquí dice, para dar su vida en rescate por muchos, para nosotros, para mí. Ahora Jesús nos manda a imitar su aspecto, ¿sí? Por eso Jesús dijo así, de esa manera. Aquí, San Juan capítulo 12, versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 26. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta también la promesa de Dios, ¿no? El principio de la fe, la ley de la vida cristiana también. Dios es humilde. Por eso, Él manifiesta su obra a través de los humildes, a través de los pequeños, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Podemos decir que es para que solamente se manifieste a Dios para mostrarle su existencia a todo el mundo, ¿sí? Aquí, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Aquí les leo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La Biblia explica muy bien, ¿no? Dios escoge lo necio, lo débil, lo vil del mundo y lo menospreciado. A través de ellos muestra su gloria. Tan maravilloso, ¿sí? También tan precioso, ¿no? El proceso de nuestra salvación era así también, ¿sí? Cuando me di cuenta de que soy pecador, al entender que no puedo hacer nada por mí mismo, Dios me salvó con su misericordia y su gracia. Dios trabaja de esa manera. Él mostró solo su gloria, ¿sí? Por eso, los que tienen muchas heridas y problemas en su corazón reciben la salvación fácilmente, ¿sí? Ya que su corazón se ha humillado, ¿sí? Los que están contentos con su vida y los que buscan solo los deleites del mundo, generalmente a estas personas
les es muy difícil ser salvo, ¿sí? Generalmente. Es porque ellos no tienen un corazón humilde. Generalmente, los que están padeciendo sufrimientos en su vida aceptan la Biblia y reciben la salvación más fácilmente. El apóstol Pablo nació en una casa noble y tenía mucho conocimiento bíblico, ¿no? Además, él tuvo mucho fervor hacia Dios. Pero pensemos, este no le hizo nacer de nuevo, ¿sí? Sabemos a través de la Biblia, ¿sí? A pesar de que él tuvo mucho fervor hacia Dios, tenía muchas cosas, pero estas cosas no le hicieron nacer de nuevo. Antes de ser salvo, más bien su fervor fue rebelde a la obra de Dios, ¿no? Pero un día, Jesús se le apareció con una luz grande, ¿verdad? Sí, sabemos. En aquel momento, él cayó en la tierra. Es decir, delante de Dios se aplastó por completo. Necesita este proceso. Así, cuando Pablo se hizo débil y se sometió delante de Dios, por fin conoció a Dios correctamente. ¿Sí? Por fin. Necesitó este proceso para Pablo. Y Dios lo salvó y lo utilizaba así cuando él se humilló. También Dios le permitió a Pablo una enfermedad de la que no se curó en toda su vida. Sabemos. Asimismo, Pablo se humillaba a través de muchas aflicciones y tribulaciones. Porque Dios trabaja con los que se humillan. Los que se humillan confían solo en Dios. En el pasado, cuando Moisés era hijo de princesa del faraón, no pudo ser utilizado por Dios, ¿sí? Después de matar a un egipcio, él se escapó y vivió en el desierto de Madián por 40 años, sabemos. Pero al final, en el desierto, Dios se le apareció, ¿sí? En el desierto. Nosotros también tenemos una vida como desierto. Aquí, en este desierto, Dios se le apareció. Y así, cuando él se humillaba completamente, ya en ese momento, Dios se puso a utilizarlo, ¿no? En el momento en que él pensó que no podría hacer nada, Dios obraba a través de él. En la iglesia también, los que son utilizados por Dios son los que han sido humillados. Los que están soberbios se van a caer, ¿no? Eclesiastés capítulo 17, versículo 24. Ezequiel capítulo 17, versículo 24, aquí les leo. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Jehová lo he dicho y lo haré, dice. Aquí se compara a la gente con los árboles. La Biblia explica
acerca de la gente, comparándolos con árboles con frecuencia. Salmos capítulo 1, versículo 3 también dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este versículo también explica sobre hombre comparándolos con un árbol. No, es ¿Sí? caso. De todos modos, Jehová humilla el árbol sublime. ¿Sí? Y también hizo secar el árbol verde. Así Dios humilla y abate a los que creen que son sublimes y verdes. Pero Dios enaltece a los débiles y los que desean ayudar del Señor. Eso se ve algo contradictorio, ¿no? Pero esta es la ley de Dios. Dios usa a los humildes, ¿no? Usa a los pequeños. Yo no puedo vivir, ¿sí? Yo no puedo vivir sin gracia del Señor. Dios utiliza y enaltece a tales personas que piensan de esa manera. Yo no puedo vivir sin gracia del Señor. Pero no debemos malentender esto. Algunos piensan así: entonces no puedo hacer nada, por eso no tengo que hacer nada. Voy a esperar solo la ayuda de Dios. Así piensan algunos, ¿no? Eso es totalmente equivocado, no. Confiar en Dios no es igual a no hacer nada, ¿sí? Es diferente. Incluso trabajando con diligencia, con todo su esfuerzo, podríamos enfrentarnos a las dificultades o llegar a su límite, ¿no? Trabajando con diligencia algo. En ese momento, así clamamos: Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ayúdame, Dios. Eso es lo correcto, ¿no? Sin trabajo, clamamos así, no es correcto. Pero trabajando algo diligentemente, cuando enfrentarnos unas dificultades y llegar a su límite, así clamamos: Dios, ¿qué debo hacer? Ayúdame, Dios. Eso es lo correcto. Tengo que buscar algo, ¿sí? Tengo que buscar algo que pueda hacer por el Señor y tengo que llevarlo a cabo, ¿no? Somos débiles, sí, somos débiles, es verdad. Pero pensemos una vez sinceramente. ¿De verdad no tenemos nada que hacer en absoluto para Dios? ¿De verdad? No. Hay algo que hacer por el Señor y por la iglesia, ¿no? Por el Evangelio. Haciéndolo diligentemente, tengo que pedir a Dios así: Dios, ayúdame, ¿sí? Haciéndolos algo para Dios diligentemente, así clamamos: Dios, ayúdame, y Dios ayudará. Si uno no hace nada y dice: Dios, ayúdame, entonces Dios le va a responder de la siguiente manera: cuando hagas algo, ¿no? Cuando hagas algo, te puedo ayudar. No has empezado nada ahora. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? Así respondería a esta persona. Podría responder de esa manera Dios. Dios conoce a los que trabajan con diligencia. Y también Él conoce a los que confían en Él. Y lo más importante, no es nuestra sabiduría ni circunstancia, sino el poder de Dios. Número capítulo 17, versículo 8,
Números, capítulo 17, versículo 8. Aquí, Números 17, versículo 8, les leo. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Sabemos esta historia. Miren, Dios hizo dar fruto a la vara que no tenía nada, a la vara muerta. Esto es el poder de Dios. Así Dios crea algo de nada. No obstante, muchas veces nos olvidamos de su poder. Dios es todopoderoso. Cuando Dios trabaja, no hay cosa imposible, ¿no? Somos débiles, pero Dios nos da poder y sabiduría para trabajar su obra. Pero Dios entrega su poder a los que se humillan. Es la gracia de Dios, ¿no? Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías, aquí, capítulo 57, versículo 15. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Las aguas fluyen de arriba hacia abajo, ¿verdad? De igual manera, la gracia se da de arriba hacia abajo. Por lo tanto, a los humildes Dios da su gracia. Esta también es la ley de Dios, ley de la fe. Isaías 29, versículo 19. Isaías, capítulo 29, versículo 19. También miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. La Biblia dice así: el Señor entrega a los humildes su gracia. Por eso, tenemos que humillar nuestro corazón en medio de la comunión y en la palabra. En una reunión, si uno se considera el mejor en sí mismo, tal persona va a juzgar a los demás y de tal modo no podrá recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Él ya fue muy alto. Por eso no fluye la gracia hacia abajo, ¿sí? Su posición es muy alta. Y también, mientras uno está escuchando el sermón, si piensa de esa manera, eso ya lo escuché, ¿sí? Yo sé todo. Entonces, esa persona no podrá recibir la gracia que Dios le da. ¿Por qué? Su posición ya fue muy alta, ¿sí? Aquí, Proverbios capítulo 3, versículo 34. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y
a los humildes dará gracia. Sí, a los humildes dará gracia. Esta es la ley, ¿no? Los soberbios ya no pueden aprender más, ¿no? Delante de la palabra de Dios y en medio de la iglesia ya no pueden recibir la gracia de Dios, los soberbios. Dios quiere que tengamos el corazón humilde. ¿Acaso no puedo ser humilde? Dios me abate, ¿sí? Esto es el trabajo de Dios también. El principio de que Dios trabaja entre nosotros. ¿Por qué? Para darme su gracia, sí. Es un buen propósito, ¿no? Hacia nosotros. Para darnos su gracia. Él me humilla y abate mi corazón arrogante. San Lucas capítulo 14, versículo 11. San Lucas capítulo 14, versículo 11. También. Miremos en la pantalla. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Muy simplemente, muy claramente explica sobre su principio, ¿sí? Su ley. Hoy hemos aprendido sobre dos leyes, ¿sí? Sobre dos leyes de la vida cristiana a través de la Biblia. Aquí, la ley, primero, número 1, se quedará para siempre la obra, el trabajo en Cristo. Este trabajo se quedará para siempre. Trabajar en Cristo, Dios se acuerda de eso para siempre. Muy precioso, ¿no? Para siempre. Ellos se quedarán eternamente. En el concepto eterno. Número 2, Dios trabaja y obra a través de los pequeños, a través de los débiles, humildes, ¿no? Eso también, la ley de la vida cristiana. No se olviden estas enseñanzas que aprendimos hoy, guardándolas en nuestros corazones y vamos a vivir más correctamente y adecuadamente ante Dios. Estas enseñanzas son importantes. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor nuestro, Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante Dios según las enseñanzas que aprendimos hoy, obedeciendo bien a la palabra de Dios. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más conociendo tu amor, sirviéndote en nuestras vidas. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los hermanos para vivir una vida que te agrade, a pesar de que estamos en la condición muy peligrosa, complicada por el coronavirus. Hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen los sufrimientos. Los cuida y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Así te pedimos que protege, guía y ayuda nuestros caminos de la vida para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.